Hermanas, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Me preguntan que si es lícita o que si no es pecado la cremación. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué es mejor, enterrar o cremar? Hermanos, miremos un poquito este aspecto. Primero que todo, la palabra de Dios es la que nos ilumina cualquier inquietud que tengamos. Según la palabra de Dios, para Dios nada es imposible. Es lo que la gente piensa de que si hay resurrección de los muertos en el último día, como dice la Escritura, que cuando llegue esa resurrección, si no hay un cuerpo, ¿cómo lo va el Señor a resucitar si ese cuerpo ya no está, si es un poco de polvo? Dice Lucas 1:37, después del anuncio del ángel a la Virgen María, que para Dios nada es imposible. Y si vemos en la realidad del cuerpo humano, ambos quedan en polvo, el enterrado y el cremado. Es una realidad, sea en unas horas el cremado, o sea en muchos años, no se sabe cuántos años, depende de la constitución del cuerpo, quedará también reducido al polvo. Entonces, si para Dios nada es imposible, no depende de que si es ceniza o es huesos para el Señor resucitar. Eso no depende de eso, porque el poder de Dios va por encima de cualquier materia que existe en la tierra. Leamos, por ejemplo, 1 Corintios 15, del 42 al 49, pero aquí empezando nomás, donde dice que lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Entonces no dependerá de eso para la resurrección. Lo importante es que el Señor resucitará al ser humano para la gloria a aquel que haya cumplido su voluntad. Ahora, en Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza eterna. En otra versión que leí también de la Biblia dice: muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vivir para siempre y otros para la condenación eterna. O sea que también Daniel está diciendo que nosotros llegaremos al polvo. O si no, también que dice el Génesis, después de que el hombre comete el pecado en 3:19, cuando da la sentencia el Señor al hombre sobre el pecado, donde primero le habla a la mujer, a la culebra, a todos les habla, y le dice a Adán: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y polvo te convertirás. O sea que todos vamos a quedar en el polvo. Entonces, ¿es lícito cremación? Sí, es lícita la cremación. ¿Es lícito el entierro? Es lícito el entierro. Lo que sí no aprueba ni la Biblia ni la Iglesia es que la esparzan en el viento, la tiren al río, a un caño, las cenizas. No.
deben conservarse. Para eso existen los cementerios, las criptas en muchas parroquias, en templos, donde se conservan esas cenizas como porque hubo un cuerpo ahí donde murió el Espíritu Santo. Por eso en los funerales se ve la dignidad del cuerpo, aunque es un cuerpo ya que empieza en descomposición y ahí ya no está el Espíritu, pero estuvo, fue un bautizado, fue un hijo de Dios. Por eso las luces, las flores, la dignidad. Y en dignidad se debe enterrar las cenizas en lugares concretos para ese fin. No tirarlos ahí como que se tiraran las cenizas de un perro. Pero ya hoy en día ya están enterrando con dignidad las cenizas de los perros y los gatos, como si fueran seres humanos. Pero ahí no me voy a meter yo más en el tema de las mascotas. Entonces, lo importante, y también la Iglesia ha tenido durante muchos siglos ese aprecio por las tumbas de los seres importantes en la Iglesia, de los santos. Se conserva en Tierra Santa la tumba del rey David. Se conservan muchos sarcófagos, lugares, tumbas de santos a través de la historia. En las catedrales, y muchas catedrales fueron levantadas especialmente para conservar allí las reliquias de ciertos santos. Vayan ustedes a Roma, hay más de 500,000 de iglesias y la mayoría conservan despojos mortales de mártires y de santos. Entonces, para concluir, es agradable, según la Iglesia, según la Escritura, es normal la cremación o enterrar. Lo importante es conservar esas cenizas, ese residuo del ser humano, conservarlo con dignidad en lugares estimados para ello. Concédele, Señor, el descanso eterno y brillen para ellos la luz perpetua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.